en camino a la apostasía final. Israelitas mesiánicos, rollo de Ibriim, Hebreos capítulo 10, pasajes del 37 al 39, dicen lo siguiente: hay pero tan poco tiempo, y el que va a venir de cierto vendrá, y no demorará. Pero la persona que es aceptada vivirá su vida por la confianza, y si retrocede, no estaré complacido con él. Sin embargo, nosotros no somos de los que retroceden y son destruidos. Por el contrario, estamos confiando y por lo tanto preservamos nuestras vidas. Hay 4 grupos de personas donde puede ocurrir la apostasía final de los últimos tiempos. El primero es la iglesia organizada, pero ellos no han estado en la autenticidad, es decir, que desde el Chaná 325, después de Mashiach ben Yahosef, ellos se han dedicado a adulterar la auténtica palabra de Yahweh. Esto es el antiguo y nuevo pacto. Así que la apostasía final no es para la iglesia. Segundo, el judaísmo tradicional no ha tenido confianza en Yeshua HaMashiach, negando al rey de Israel por más de 2000 chanim. Así que estos también están eliminados como una posibilidad de la apostasía final. Tercero, entonces vemos que la apostasía final puede venir del gnosticismo gentil idólatra, inmundo no creyente, pero ya ellos son gentiles idólatras y gnósticos, así que no hay nada desde donde retroceder. Para poder retroceder de la autenticidad, tienes que estar en la autenticidad. Y cuarto, ¿seremos nosotros? Encontramos que sí, somos nosotros. Es de los nazarenos mesiánicos de las 2 casas, Efraín y Yahudá. Tenemos la autenticidad de las 2 casas, tenemos el nombre, tenemos toda la autenticidad de Yahweh, así que es de nosotros, los creyentes leales, que creemos en ambos pactos, el Tanaj y el Brit Hadashah, de donde llegará la apostasía final. En camino a la apostasía final. De acuerdo a los pasajes citados, comencé a ver un modelo, y el modelo es que no hay nada nuevo debajo del sol, que un 90%, bueno, no diré un 90%, sino una porción inmensa, entre el 70 y 80% de las escrituras del Brit Hadashah están tratando con lo que nosotros estamos tratando hoy en la tendencia mesiánico-nazareno de las 2 casas. Porque yo pensé que con los rabinos negando a Yeshua, con antimisioneros teniendo éxito, diciendo al pueblo yahudí que Yeshua no es el Mesías, y ellos corren tanto tras la Torá oral que andan esperando a un Mesías diferente que al que ya vino y volverá, Yeshua. Me he dado cuenta que en esta generación estamos atravesando por lo mismo que ellos atravesaron allá en su generación, con apostasía masiva entre hebreos. La iglesia no puede apostatar de la autenticidad, porque ellos están en apostasía. El judaísmo tradicional no puede apostatar de la autenticidad, porque ellos están en apostasía por negar al rey de Israel. Los gentiles idólatras no pueden apostatar, porque por definición
ya son gentiles idólatras. Para apostatar en los últimos tiempos, tienes que estar en la autenticidad en algún punto. Para apostatar de la autenticidad. ¿Tiene sentido esto? Así que estos pasajes se refieren nada más y nada menos que a nosotros. La apostasía de los últimos tiempos llegará de entre nuestras filas. Rabinos, sejanim, pastores, aquellos que enseñaron Yahshua, predicaron Yahshua y enseñaron Torah. Es de entre nosotros. Es triste, pero somos nosotros. Los obedientes a la Torah del primer siglo fueron los mismos que los emisarios estaban advirtiendo acerca de retroceder de la confianza. Pero aquí está la parte buena. Ustedes están en la autenticidad, tienen vida eterna, tienen a Yahshua como su rey, como su Mashiach, caminan en Torah, no van a ser entrampados en el sistema de la iglesia o el sistema falso yahudí que cambia la palabra de Yahweh y cambia la autenticidad de quien Yahshua es. ¿Ok? La mala noticia es que ustedes y yo somos los candidatos para retroceder en estos últimos tiempos. Esa es la mala noticia y por eso este mensaje. En camino a la apostasía final. Hay una desventaja en ser hebreo, y una de las desventajas es que la Escritura profetiza que es de nosotros que llegará la caída final. Sí, pero veo que tenemos consuelo y edificación. Guía y liderazgo de las Escrituras en cómo proceder con lo que está pasando actualmente en nuestra generación, donde fundadores, líderes y pastores de los ministerios y organizaciones mesiánicas que solían enseñar la palabra, que solían establecer la palabra en los corazones de la gente, que guiaban al pueblo de Yahweh, están actualmente retrocediendo de la confianza y podemos mirar a las Escrituras para consuelo y edificación, liderazgo e intelecto en cómo debemos actuar de cara a esas dificultades. Así que la primera cosa que quiero que se percaten aquí en el rollo de Ivriim, capítulo 10, pasaje 38, dice: pero la persona que es aceptada, o aquellos que son declarados aceptados por la sangre de Yahshua, vivirá su vida por la confianza en Yahweh, no solo por su confianza en, sino a través de su propia confianza. Y si alguno retrocede, ¿qué significa retroceder en sentido escritural? Retroceder de Yahshua, volverse de Yahshua, convertirse en Yahudí ortodoxo o convertirse a alguna otra religión que niega que Yahweh tiene un hijo y que Yahweh envió a su hijo para ser el Salvador del mundo, para morir por nuestros pecados. Entonces vemos más y más hoy creyentes hebreos. ¿Es este el libro a los chinos o a los hebreos? Es un problema en la tendencia de las dos casas. Entonces, el rollo de Hebreos, capítulo 8, pasaje 8, nos dice: porque Yahweh sí encuentra falta en el pueblo cuando dice: miren, los tiempos vienen,
dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Yahudá un nuevo pacto. Las buenas noticias son para la casa de Israel y la casa de Yahudá, y había un retroceder aún en esos tiempos entre los hebreos, así que lo que estamos encontrando hoy es una repetición, porque nuestros profetas enseñan que lo que pasó a nuestros patriarcas, aún tan distante como en el rollo de Bereshit, capítulos 48 y 49, es una sombra profética de lo que sucede a Jacob, las 12 tribus aquí en estos últimos tiempos. En camino a la apostasía final. Lo que ocurrió a los patriarcas es una sombra profética de lo que nos va a suceder aquí a nosotros en estos últimos tiempos. Y así que aún en el primer siglo, lo que ocurrió, que estábamos teniendo hebreos que estaban retrocediendo, ¿vemos eso hoy? Apostasía masiva, persiguiendo a la Torá oral y la Cábala, y dejando a Yahshua fuera de la ecuación. Pero lo que es asombroso a Jim y a Hayot es tanto el Brit Hadashah, los 4 Besarot, no es nada más que una advertencia a aquellos que están establecidos en la confianza auténtica y en la Torá, de no retroceder. Pero algunos de los Ajim, en vez de solidificarse en la Torá escrita, se están metiendo en libritos de fábulas escritos por personas sin apoyo de la Ruach HaKadosh, y se están yendo tan lejos de la Torá que van a acabar en negar a Yahshua. Y eso, Ajim, es lo que el Yahadut o judaísmo ortodoxo quiere. Muchos ya lo han hecho y no tienen regreso de acuerdo al rollo de Hebreos. Vamos al pasaje 39 que dice: sin embargo, nosotros no somos los que retroceden. Estamos determinados a no ser de la clase de hebreos que retroceden, sino que seguimos adelante al alto llamado de Yahweh en el Mesías Yahshua. Y si aman la Torá, y si aman las 2 casas, y si aman todo lo hebraico, deben cuidarse de no retroceder. Por definición, esos 3 otros grupos no pueden apostatar porque ellos no están en la autenticidad de las escrituras. Para apostatar, tienes que primero estar establecido en la autenticidad. ¿Tiene sentido eso? Pero miren lo que el libro de los Hebreos dice: sin embargo, nosotros no somos de los que retroceden. Yahweh dice: si algún hombre retrocede, que yo no tendré ningún placer en él. Así que no es como se comienza: yo creo en Yahshua y yo creo que tengo vida eterna, y yo creo que estoy lavado por la sangre, y yo creo que estoy regenerado y atravesando. En camino a la apostasía final. La cuestión más importante es si estarás por aquí en la meta final. Si los veré en un tiempo más leyendo el Brit Hadashah, o lo habrán tirado en la carrera para ser más Yahudim
que los Yahudim ortodoxos o más cabalistas tienen Rod. Si quieren ser más Yahudim que los Yahudim, la rectitud de ustedes, de acuerdo a Yeshua, tiene que exceder la rectitud de los fariseos, y la rectitud de los fariseos incluía aprenderse de memoria todos los pasajes de la Torá, desde Bereshit hasta Devarim. Ellos memorizaban cada uno de los pasajes, y para que tú puedas exceder eso, vas a tener que hacer algo parecido. Así que para nosotros, la pregunta que necesitamos hacernos es si ustedes y yo vamos a estar en la confianza en 10 Shanim, en 15 Shanim, en 20 Shanim. Ustedes pueden decir que sí, pero de acuerdo a la palabra de Yahweh, probablemente no todos estarán. Porque hoy, en 20 minutos, en un web antimisionero, el adversario Hasatán puede deshacer lo que tomó 20 de confianza edificar. Tú entras en un web, las cosas comienzan a lucir bien, las cosas tienen sentido, y en 2 semanas estás cuestionando el Brit Hadashah, y en el minuto que comienzas a cuestionar el Brit Hadashah y la inspiración como igualmente inspirado que la Torá, ya te fuiste. Puede tomar un mes, puede ser 3 meses. Tienes enfermedad eterna, no puedes regresar. Aprenderemos eso hoy. Una vez comienzas a cuestionar la inspiración del Brit Hadashah, tú eres historia. Solo es un asunto de tiempo, y no me digas todo acerca de la iglesia, todos sus problemas, todas sus debilidades y todas sus faltas. Si alguien las conoce, somos nosotros. La mayoría de nosotros podemos escribir un libro sobre los problemas de la iglesia. Y el judaísmo tradicional, honestamente, ellos rechazan al Mashiach, así que no tienen la completa revelación de Yahweh. Obviamente están ciegos hacia el Mashiach, el rey de Israel. En camino a la apostasía final. Ustedes y yo somos los que estamos en el estanque de donde Hasatán escoge a aquellos para robarlos y retrocederlos de su confianza. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, y mientras más estudien el Brit Hadashah, porque ustedes aman la Torá. Si no amaran la Torá, los Moedim y todas las cosas que son hebraicas, estas cosas no aplicarían a ustedes. Ustedes y yo estamos en peligro, especialmente esos grupitos pequeños que se reúnen en las casas. Si no hay cobertura, se meten en un web, algo llega en el correo, luce bien, es del Chabad Lubavitch local, y ya se fueron. En 3 semanas están usando sombrero negro, y ya ni siquiera pueden decir el nombre de Yahweh ni Yeshua de sus bocas. Así que esto es serio. ¿No leímos en la Escritura? Y si retrocede, ¿no estaré complacido con él? ¿No dice en el rollo de Matillahu, capítulo 24, pasaje 13, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará? El que perdure hasta el fin, éste se salvará. Dicen,
¿No entiendes? No caminé hasta el altar y recibí al Adón Yahshua en mi corazón. A mí no me importa qué pasillo, qué lugar ni cuándo. ¿Estarás aquí cuando Yahshua regrese? ¿Habrá alguien para recibir a Yahshua? Yahshua dijo en el rollo de Lucas, capítulo 18, pasaje 8, cuando el Ben Adam venga, ¿encontrará tan siquiera esta confianza en la tierra? Ahim y Ahayot, nosotros no podemos estar entre los hebreos que retroceden, mientras más se adentran en la exactitud, más se convierten en candidatos para negar a Yahshua. Hay un hombre viejo con toda comprensión y actualmente está enseñando que el Padre en realidad es el Hijo, que el nombre del Padre del antiguo pacto es Yahweh y que el nombre del Padre en el nuevo pacto es Yahshua. Está enseñando que el Padre es el Hijo. Esas no son las buenas noticias. Las buenas noticias son que el Padre envió a su Hijo, no que el Padre es el Hijo. En camino a la apostasía final. Así que el retroceder hebreo toma todo tipo de formas y en todo tipo de lugares, pero hay tantos escritos referenciales para guardarnos que haríamos bien en escuchar la advertencia. Y es interesante que la mayoría de las escrituras sobre el retroceder hebraico, advertencias sobre la apostasía de los últimos tiempos del libro de Hebreos, porque específicamente fue escrito a ambas casas de Israel, Efraín y Yahudá. El rollo de Ibriín, capítulo 10, pasajes 22 y 23, dice: por lo tanto, acerquémonos al lugar Kadosh, Kadoshim, o apartado, apartadísimo, con la completa seguridad que brinda la confianza, con nuestros corazones rociados con limpieza de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados en agua pura. Continuemos agarrados fuertemente, sin vacilar, a la esperanza que reconocemos, porque el que hizo la promesa es digno de confianza. No dice que retrocedamos, sino que nos acerquemos en completa seguridad, completa creencia, con el corazón limpio. ¿Qué quiere decir completa seguridad o completa creencia? Creer en ambos pactos. Creer que el Padre tiene un Hijo, no que el Padre es el Hijo. Esto es pentecostalismo dominguero. Jesús solo. Yahshua es el Padre, Yahshua es el Hijo y Yahshua es el Ruach. No son enseñanzas de la Escritura. ¿Cuántos de ustedes que leen esto tienen hijos? ¿Son sus hijos lo mismo que ustedes? Bueno, sus hijos no son ustedes, son manifestaciones de ustedes, son imágenes de ustedes, pero no ustedes, o una astilla del viejo poste. Porque el que lo prometió es digno de confianza. Baruch Hashem Yahweh. Agárrense fuerte, no suelten, no retrocedan, agárrense, quédense, sigan en su curso, quédense firmes, permanezcan en convicción, no sueltes, acércate. En camino a la apostasía final. ¿Saben por qué Shaul escribió esto? O Barnabá, dependiendo de quién creas que escribió el rollo de Hebreos.
Él escribió esto porque en esos tiempos creyentes hebreos estaban retrocediendo, cayendo a derecha e izquierda de la auténtica confianza que es en el Mesías Yahshua. Pero en aquellos tiempos, Hasatán no estaba usando el Internet. Actualmente en nuestros tiempos, Hasatán usa el Internet, nuestra tecnología moderna. ¿Saben lo que usaba en aquellos tiempos? El templo, que todavía estaba en pie. Había un montón de creyentes hebreos que decían: yo creo que Yahshua es el sacrificio final. Pero en Shabbat iban al templo y sacrificaban, y el escritor de Hebreos les decía: si han creído que Yahshua es el sacrificio final para nuestra expiación, salvación y restauración a nuestro Elohim Yahweh, ¿por qué van al templo a ofrecer sacrificios confiándolos para su salvación? Nosotros traeremos sacrificios a Yahweh cuando el templo esté reedificado. Eso es autenticidad, pero en aquel tiempo el templo no estaba destruido y el libro completo de Hebreos es: sigue adelante, no retrocedas. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Cuando los mesiánicos niegan la confianza, están retrocediendo. ¿Están retrocediendo a qué? A estar perdidos eternamente. No es una cuestión de cuál religión está en lo cierto. Toda religión está equivocada. ¿Quién te dijo que alguna religión estaba en lo cierto? ¿Qué clase de fantasía es esa? La religión, por definición, es: ¿cómo puedo explicarme a Yahweh y qué es lo que Yahweh quiere que yo haga? Eso es religión. La relación es: yo lo he hecho todo, ámame, acéptame y camina en esta realidad en mí. En camino a la apostasía final. La Torá no es un manual de salvación, sino un rollo de guía para que no te salgas del camino a la derecha ni a la izquierda. Torá es una pérdida de tiempo si la usas para obtener la aprobación de Yahweh, opuesta a inundarlo a Él con tu obediencia. Ya eres un apóstata en tu corazón si haces eso. La palabra de Yahweh dice en el rollo de Timteus Aleph, capítulo 1, pasaje 9: sabemos que la Torá no es para la persona que es recta, sino para los que no la observan y son rebeldes, impíos y pecadores, malvados y fútiles, para asesinos. Esto significa que los que usan la Torá tienen que utilizarla legalmente. La usamos para no salirnos del camino y sigamos las Navidades y al conejito de Easter, o rogar a los muertos como los Yahudim tradicionales que recitan el Padre Nuestro rogando a los muertos. Esta es una rogativa de Teilá o canto de exaltación, no una invocación de duelo por los muertos. Yo encuentro consuelo y edificación en las Escrituras que me dicen cómo tratar con este problema. Y si ustedes leen el rollo de Ibrahim, el rollo de Yahudá, los rollos de Keifá, Aleph y Bet, es todo de cómo tratar con estas gentes alrededor de nosotros, incluyendo líderes
que aman a Yahweh, aman la Torá, pero están retrocediendo de donde ellos vinieron. Y la cosa simpática es, ¿cómo sé yo si esta gente está siendo seducida por Satán a través de fábulas Yahudim? ¿Cómo lo sé? Porque hoy no están regresando a la iglesia tradicional, pero sí ellos han llegado a la Torá y a la autenticidad del Mesías y la Torá. ¿Cómo es que no regresan a la iglesia? No puedo nombrar uno que haya retrocedido de la sinagoga de Yeshua y haya regresado a la iglesia. ¿Saben dónde terminan? En la sinagoga ortodoxa, tomando lecciones de hebreo. Tan benévolo, oh rabino, yo solo estoy siendo una luz, solo quiero un poquito de yiddish. Ellos tienen una gran menorá en Hanukkah y el rabinono tenía escalera y quise ayudarlo a encender la menorá. ¿Cómo sé que estos reprocedimientos hebraicos están nutridos por fábulas Yahudim? Porque ellos terminan en la arena Yahudim. Ellos no dejan la veracidad de la tendencia mesiánica y van a la iglesia. Eso no sucede. En camino a la apostasía final. Ellos terminan más Yahudim que los Yahudim y doblemente hijos del infierno como los Prushim. Yeshua habló: ay de ustedes, maestros de la Torá y Prushim hipócritas, que recorren tierra y mar para obtener un prosélito, y cuando lo han logrado, le hacen 2 veces más merecedor del Gehinom que ustedes. Rollo de Matillahu, capítulo 23, pasaje 15. Yo no estoy aquí para defender al Yahadut o judaísmo. El Yahadut no necesita que se defienda. Es un sistema en bancarrota, apóstata, sin el rey de Israel. Ustedes conocen a los Prushim, que son los Chabad Luavij de estos tiempos. Que Yahweh tenga compasión sobre ellos, pero ¿saben cómo Yeshua trató con ellos? Él no trató con ellos, Él les habló. Ustedes son serpientes, hijos de serpientes. ¿Cómo pueden escapar de ser condenados al Gehinom? Trajeron una ramera y Yeshua la perdonó allí mismo. Trajeron a un fornicario, a un violador o a uno que quebrantaba el Shabbat y Yeshua mostró compasión seguidamente. Pero cuando se trató de los líderes religiosos, ni una sola vez Él proporcionó testimonio a los fariseos, ni una vez, porque Él conocía sus corazones. Él no tenía que darles testimonio. Él conocía sus corazones. ¿Cuántos de nosotros fuimos a Yeshua? ¿Por qué? Porque Yahweh conoce nuestros corazones. Solo Yahweh puede abrir sus corazones. Y así el peligro es a través de estas fábulas. Ok, podemos terminar negando la autenticidad de Yeshua y Torah, pero porque nosotros amamos la autenticidad, porque amamos Torah, porque somos susceptibles a formas, versiones y perversiones de la autenticidad. En camino a la apostasía final.
La gente de la iglesia está convencida que esto no es para hoy, así que los dejan tranquilos. ¿Entienden? Yahudim tradicionales están convencidos de que no necesitan al rey de Israel, solamente la Torá. Pero la razón por la cual esto es tan aterrador es porque la palabra de Yahweh tiene mucho que decirnos acerca de que no es como tú comienzas. Yo pensaba en cuántos entraron, cuánta gente aceptó al Señor. ¿Qué Señor? ¿Krishna? ¿Buda? ¿Napoleón Bonaparte? ¿Quién? ¿El Señor dueño de tu casa? ¿El Señor de la tienda? ¿El Señor del teléfono? ¿Cuál? Solo hay un Yahweh, pero muchos señores. Ellos dicen, bueno, yo no creo en ese negocio de Yahweh. ¿Y tú no dices aleluya? Eso es, ensalza allá. Yahweh dice, acércate en vez de retroceder. Yahweh dice, las personas de rectitud vivirán por mi confianza. Pero ellos dicen, yo quiero vivir por la confianza yahudí. Yo les puedo decir la realidad, porque no he sido comprado por ningún hombre. No estoy en arreglos con nadie. Ningún hombre me compró, ningún hombre me pagó. Esta propiedad no está a la venta. Yo moriré siendo cabeza dura y dogmático, aferrado a sus principios. Así iré a mi tumba, porque yo sé la autenticidad. Conozco el rollo de Timteus Bet, capítulo 1, pasaje 12, en quien yo he creído y estoy persuadido que Él es capaz de mantener eso que yo he cometido a Él hasta ese yom. Hasatán dice, retrocede, amén, a esta gente. Ve a la sinagoga tradicional, comparte con ellos y testifícales, oh Baruch Hashem Yahweh. Bien, miren esto, vamos al pasaje 24 de Hebreos del capítulo 10 que dice, y pongamos atención del uno al otro para estimularnos entre sí al afecto y buenas obras. En camino a la apostasía final. Yo estoy preocupado por mis ajim mesiánicos nazarenos que están cayendo, retrocediendo de Yahshua. Es importante cuánta Torá ellos tienen, pero más importante es cuánto Yahshua ellos tienen. Entonces, ¿estaré impresionado con cuánta Torá tienen? La Torá no los salvó, Yahshua sí los salvó, porque Él es la Torá viviente. Así que si Él es la Torá viviente, y tú rechazas la Torá viviente, entonces estás rechazando la auténtica ley oral. La ley oral no es el Talmud, la auténtica ley oral es Yahshua. Así que yo creo en la ley oral. ¿Cuál? Pues la viviente, la oral, Yahshua, quien se hizo carne. ¿Tiene sentido? Baruch Hashem Yahweh. Muy bien, pongamos atención del uno al otro para estimularnos entre sí al afecto y buenas obras. Así que como mostramos nuestra atención por estimular la realidad en acercarse, no en retroceder, vas a estar más preocupado en que si te estás poniendo bien los tzitzit y si te está permitido cortarte la barba, o si tu kipá, en caso de que la uses, está bien puesta.
vas a terminar estando preocupado por las cosas más ligeras de la Torá, en vez de las cosas más pesadas de la Torá. ¿Y cuáles son las cosas más pesadas de la Torá? Rectitud, compasión, perdón y piedad. ¿Qué clase de compasión y perdón? Yahweh nos ha enseñado a amarnos el uno al otro. Está bien hacer ambas, las cosas pesadas y ligeras de la Torá, pero nunca olvidar las cosas más importantes de la Torá por las menos importantes. ¿Y qué es lo más importante de la Torá? Cariño eterno permanente y perdón por Yahshua. Eso es lo más importante de la Torá. En camino a la apostasía final. Cuando echas a Yahshua de la ecuación, ahí tienes apostasía. Dame la definición bíblica. Bien, los católicos dicen que es cuando dejas al papado. Los protestantes que cuando no vas a la iglesia el domingo y diezmas eres apóstata. Así que todos tienen una diferente definición de la apostasía. ¿Quieren saber la definición bíblica? Quitar a Yahshua de la ecuación en tu confianza, oh emuná. En tu caminar con Yahweh Avinu. Tan pronto remueves a Yahshua de la ecuación, has entrado en el estatus de apóstata. El rollo de Keifa Aleph, capítulo 5, pasaje 8, dice: permanezcan sobrios, permanezcan alerta, el enemigo de ustedes, Hasatán, acecha como león rugiente, buscando a alguien a quien devorar. Resistan firmes contra él, firmes en la confianza de ustedes, sabiendo que nuestros ajim a través del mundo están pasando por el mismo tipo de angustias. ¿Con cuál confianza, seguridad lo tenemos que resistir? En la confianza completa, no en la parte yahudí, no en la parte de la Torá, porque esto es todo Torá. No hay tal cosa como una Biblia yahudí o la Biblia cristiana, es la palabra de Yahweh. ¿Dónde está la Biblia yahudí? Yo no sé, así que díganme cuando la encuentren. ¿Dónde está la Biblia cristiana? Yo no sé, así que díganme cuando la encuentren. Hay una palabra, hay una revelación desde el rollo de Bereshit, o en el principio hasta el rollo de Gilyaná, o revelación, y es preservado por Yahweh, y habla de él y su hijo y su planeta, el propósito y destino para tu vida. No hay Biblia yahudí o cristiana, solo hay la palabra de Yahweh para los hijos de Yahweh. Y si tú eres su hijo, tú te alimentas y comes de su palabra. Como dice el rollo de Keifa Aleph, capítulo 1, pasaje 23, siendo renacidos no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Yahweh nuestro Elohim, viva y permanece para siempre. Y el rollo de Yeshayahu, capítulo 40, pasajes 7 y 8, dice: la hierba se seca, la flor se marchita, cuando la Ruach HaKadosh de Yahweh sopla sobre ellas. Seguramente el pueblo es como la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Eloheinu es para siempre. En camino a la apostasía final. Así que se tienen que preguntar: ¿soy hebreo? Ustedes saben eso perfectamente.
Yo he machacado eso por Chanim, 2 casas, Efraín y Yahudá. Bien, tengo otra pregunta para ustedes. ¿Estás puesto como blanco de objetivo para ser uno que retrocede? Pues sí, eres el blanco, pero de ti depende estar seguro que no vas a ser la víctima. No depende de Yahweh. No confíes a Yahweh a hacer algo que debías estar haciendo tú. Si tú estás ingresando en internet y poniendo material antimisionero en tu mente y tu corazón, ¿qué crees tú que va a suceder? ¿Vas a esperar que Yahweh entre en tu cuarto, tome un palillo de dientes y lo saque? Guárdate, agárrate, permanece, persevera. ¿Sabes cuál es una palabra sorprendente en el rollo de Yahanan Aleph? Permanece. ¿Sabes cuál es la definición de permanece? Quédate. Y hemos aprendido. Se nos dice esto porque creemos. ¿Por qué estoy compartiendo esto en este momento? Porque ustedes creen. Porque la apostasía es de entre los creyentes, no de entre los incrédulos. Los incrédulos no tienen nada de lo cual apostatar. Así que porque ustedes creen, yo estoy provocando sus corazones a guardarse a pelear. Gran parte de las personas que comenzaron hace algún tiempo, hoy están negando la confianza. Los envuelve el populismo de las iglesias y el Talmud de los Yahudim ortodoxos. También he sabido de personas que están enseñando que la Virgen Miriam ya estaba en estado de embarazo antes de que la Ruaj de Yahweh la cubriera. Esto solo puede venir de los Yahudim ortodoxos para invalidar de tu mente el origen virginal de Yeshua. En camino a la apostasía final. Hay algunos enseñando que Yeshua no se levantó de entre los muertos, que Él se levantó espiritualmente. Cierto, dicen que Él no resucitó físicamente, sino espiritualmente. Oh, ¿sí? Él resucitó en un cuerpo espiritual. Si eso es cierto, como en el rollo de Lucas, capítulo 24, dice, tócame, siente mis yadayim y mis pies, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Un espíritu no tiene carne y huesos. Y enseñan que Yahweh no envió a Yeshua, sino que Yeshua es una forma nueva de ver a Yahweh. Y tergiversan el rollo de Yeshayahu, capítulo 9, pasaje 66, que dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el dominio reposará sobre sus hombros, y le será dado el nombre Pelé Yoetz el Gibor Aviad Sar Shalom, que significa maravilla de consejero, Elohim poderoso, Padre de la eternidad, Príncipe de Shalom. Entonces dicen que el Hijo es el Padre de la eternidad, pero no dice eso. Dice que le será dado el nombre, será llamado. Yeshua habló la misma cosa. Yo, Yeshua, soy llamado el Padre en mí, no el Padre, pero el Padre morando en mí. En otras palabras, Él no es el Padre no se convertirá en el Hijo. El Padre enviará al Hijo dado a Israel y será llamado el Padre de la eternidad. No que Él es el Padre, sino será llamado, significando que Él es eterno como el Padre. En camino a la apostasía final.
Hay algunos que tienen un deseo incontenible de hacerse tan Yahudim como consiguieran al costo de la legitimidad. Tengan cuidado, porque puedes menear la cabeza todo lo que quieras. Keifá habló la misma cosa, Yahanán habló lo mismo, Jacob habló lo mismo, Natanael habló lo mismo. Todos hablaron, nunca te negaré, pero Yahshua habló que antes de que el gallo cante, me negarán 3 veces y todos me abandonarán. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Sí, ustedes y yo somos los próximos Keifás. Ustedes y yo no estoy por encima de eso. Así que el enemigo te susurrará al oído. Si en realidad estoy en peligro por ser parte del Israel nazareno mesiánico, me regreso a la iglesia donde no estoy en peligro. No, ese es un peligro de diferente clase. Ese es el espíritu de anarquía, de anti-Torá, y Mashiach habló en el rollo de Matillahu capítulo 27, que dice: entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Agárrense fuerte, permanezcan, quédense aquí con Yahshua y su Torá.